Buenos días a todos. Esta es el tercer mensaje de la serie acerca de qué tan buenas son las nuevas. Porque se habla de que cuando vino Jesucristo, Lucas nos dice en el Evangelio que los ángeles dijeron, la anunciaron, que son buenas nuevas. Pero últimamente lo que estamos viendo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, parece que no fueran buenas nuevas. Parece que nuevamente la Navidad se convirtiera entonces en, nació un bebé y vamos a celebrarlo y algunos se emborrachan, algunos hacen una cantidad de cosas, otros comen hasta que se enferman y otros sencillamente ni se acuerdan que nació un bebé. Y nada de eso tiene que ver con la Navidad, absolutamente nada de eso tiene que ver con la Navidad. Empiezo contando y relatando la historia de un pastor, que este pastor a medida que iba haciendo su ministerio se estaba alejando de la fe y se estaba alejando del Señor. Ser pastor no es fácil. Esto no es un trabajo, esto es un llamado. Pero resulta que esta persona se fue alejando de la fe, se fue alejando del Señor, hasta que llegó el momento en que dijo, ya no. Es más, ya ni siquiera creo en lo que dice la Biblia. Se retiró de la iglesia. Esto le costó no solo retirarse de la iglesia, sino también que su matrimonio se acabó. Y un día le dijo a su mamá, me retiro, yo no, definitivamente no puedo seguir con esto. Y él esperaba que su mamá reaccionara de cierta manera, obviamente al alejarse del Evangelio. Pues su mamá no dijo absolutamente nada. Pero semanas más tarde, él se encontró nuevamente con la mamá y la mamá le dijo esto: qué bueno, porque yo también me retiro, ya no tengo que odiar a cierto grupo de personas nunca más. Y si ustedes se dan cuenta, en esto se ha convertido el cristianismo. Si tú eres cristiano, si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tú tienes que odiar a los ladrones, a los homosexuales, a los negros, a los blancos, a los amarillos. Tienes que odiar a los que tienen mucho dinero, a los que tienen poquito dinero, a los que no tienen nada de dinero. Tienes que odiar a cambio de amar. Y en eso se ha convertido, lamentablemente, el Evangelio. Ella dijo, me alegro de librarme de ese sistema religioso. Y este hombre escribió un libro, no les voy a dar el título del libro porque no vale la pena que lean ese libro. Pero él escribió este libro hablando precisamente sobre eso. Y lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, entre los jóvenes eso es lo que está sucediendo. Son los jóvenes los que ahora están diciendo, me alejo de ese sistema religioso. Cuando Jesucristo vino a nacer, no a plantar un sistema religioso. Él no vino a decir, voy a montar una iglesia que se llama ahora cristianos. Los cristianos, aparece esa palabra solo 3 veces en el Nuevo Testamento, solo 3 veces, y las 3 veces no aparece como algo digno de ser llamado, más bien aparece como algo derogativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esa versión de la fe donde tú tienes que odiar a alguien para poder seguir a Jesucristo, donde tú tienes que odiar a alguien entonces para ser parte de una iglesia, donde tú tienes que odiar a alguien, pues esas no son las buenas nuevas. Más bien yo diría que esas son las malas nuevas, bien malas, bien malas. Si tú tienes que odiar a alguien para ser cristiano, son bien malas, son bien malas. Entonces, para algunas personas la pregunta es esa: ¿es eso cierto? ¿Eso que nosotros vemos en la Biblia es cierto? Pero lamentablemente para otras personas se convierte más bien en esto: ¿es eso bueno? Y si ustedes se dan cuenta, entonces muchas de las personas que incluso conocen un poquito del Evangelio se han retirado. ¿Por qué? Porque no pueden contestar esta pregunta. No saben si es bueno, no le vieron la bondad a esto y no saben tampoco si es cierto. ¿Saben por qué? Porque es que odiar a cierto grupo de personas no es bueno. No es bueno. Vamos a hablar de los homosexuales. Entonces es que nosotros odiamos a los homosexuales para absolutamente nada. Para nada. Más tengo buenos amigos homosexuales. Pero no es eso, sino simplemente no podemos contemporizar con el pecado. No somos llamados a juzgar a nadie. Somos llamados a algo diferente y van a ver entonces en la prédica. No es que porque para unas personas es bueno, entonces nosotros también tenemos que decir que es bueno. Y no porque algunas personas nos quieren forzar a que eso sea bueno, el aborto, entonces nosotros digamos que es bueno. Porque las cosas no funcionan así. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, esa es la verdad, solo hay una verdad. Entonces no podemos empezar a transformar la verdad de acuerdo a las cosas que se nos ocurren o que nos parecen. ¿Qué sucede entonces cuando escuchamos malas nuevas? Cuando escuchamos malas nuevas, queremos que no sean ciertas. ¿No les ha pasado eso? A mí me pasa eso cuando voy al mecánico.
Cuando me dice el mecánico, uy, y ya, ay, me empieza a doler aquí, me empieza a doler acá y aquí me duele, me tiembla. Cuando el mecánico dice, cuando va uno al médico y el médico, déjeme y saco los resultados y los llamamos, pero si llaman al día siguiente uno dice, ¿verdad? Porque las malas nuevas uno espera que no sean ciertas, pero las buenas nuevas, nosotros ponemos nuestra esperanza en las buenas nuevas. Siempre ponemos nuestra esperanza en las buenas nuevas. Javier estuvo hablando en la prédica pasada acerca del profeta Oseas y cómo Oseas Dios lo mandó a que se casara con una prostituta. Y no solo eso, sino que cuando él se había casado con la prostituta decidió irse. Y todos decimos, y Javier lo dijo, y todos pensamos, uy, esa prostituta. Pero ¿saben por qué está eso en la Biblia? También lo dijo Javier, porque es que esas somos nosotros. Dios nos rescata. Y cuando estamos rescatados, entonces, ¿qué hacemos? Decidimos irnos. Y a Oseas le tocó pagar después para volver a tomar a su esposa. Y a Dios le tocó pagar con su Hijo Cristo Jesús para volvernos a tomar. Entonces no podemos decir, lo que deberíamos decir es, wow. ¿Qué sucedió? Entonces cuando los ángeles aparecieron, lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas es que nos dice que fueron buenas nuevas, de gran regocijo. Pero ojo con esto, para toda la humanidad, para toda la humanidad. ¿Quiénes son toda la humanidad? Ustedes, nosotros, los blancos, los negros, los amarillos, los homosexuales, los ladrones, las prostitutas, y la lista es larga porque es toda la humanidad. Entonces, volvamos a algo. Si son tan buenas nuevas, ¿por qué la resistencia a ellas? Porque algunas personas, y especialmente personas que nosotros amamos, que quisieran que de verdad tomaran las buenas nuevas, dicen, no quiero creerlas. Porque la verdad es que la versión original de las buenas nuevas es buena y es convincente. La versión original, lo que nosotros vemos realmente en la Biblia, es bueno y es convincente. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer seguida inmediatamente, ¿qué pasó con las buenas nuevas? Si son tan buenas, son tan convincentes, ¿qué pasó con las buenas nuevas? Porque no todo el mundo las cree. Porque es que no todo el mundo espera que sean verdad. De pronto, ¿saben qué es la culpa de la iglesia? De pronto es culpa de nuestra iglesia. De pronto es culpa nuestra. ¿Saben por qué? Porque de pronto las iglesias, y estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia en todas partes del mundo, ha politizado las buenas nuevas. De pronto la iglesia ha puesto las buenas nuevas como algo que nos va a hacer prosperar. Vengan a Cristo que ustedes se van a llenar de plata. El evangelio de la prosperidad. De pronto la hemos anti-intelectualizado, no existe esa palabra, pero anti-intelectualizado. Resulta que entonces nosotros no podemos leer libros de física, no podemos leer libros de ciencia porque tenemos que creer solo por creer. No, eso no es así. Debemos creer, pero debemos investigar también. Y entre más nosotros investigamos, ¿no se han dado cuenta que entre más investigamos la ciencia, más creemos en lo que es Dios? Entre más nosotros estudiamos, por ejemplo, a mí me encanta estudiar física, entre más estudio física y astronomía me doy cuenta de que Dios existe y que Dios es grande y maravilloso. Cuando estudiamos la genética nos damos cuenta, en genética, Dios existe. Pero la iglesia la ha anti-intelectualizado. No estudien otros libros, no lean otros libros que no sean la Biblia. Wow. Y hemos reducido las buenas nuevas, ¿saben a qué? A impedir el fuego de la eternidad. Vengan a Cristo para que no se quemen. No se quieren quemar. ¿Se han quemado alguna vez un dedito? Pues si se han quemado un dedito no se quieren quemar porque la flama... Sí, la Biblia dice eso. Pero uno no alza la mano. Uno no dice, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador porque no me quiero quemar. Porque eso no es aceptar nada. Eso es aceptar un sistema religioso. Y así no funcionan las cosas. Dejan de ser buenas nuevas. Pero cuando realmente leemos el Evangelio, cuando leemos las buenas nuevas, cuando leemos la presentación que nos da Jesucristo de sí mismo, no se trata de lo que sucede después de que muramos. ¿No se han dado cuenta de eso? Jesucristo habla de lo que, y hace en Lucas capítulo 16, hace una aclaración precisamente acerca de lo que sucede cuando nosotros morimos. Pero en realidad el Evangelio solo vemos en unos cuantos capítulos, en algunos cuantos versículos de lo que pasa después que morimos. Pero en realidad el Evangelio y lo que quiere Jesucristo es saber cómo vives tu vida hoy. Pero no solo por encima de cómo vives tu vida, ¿saben qué? ¿Cómo tratas tú a los demás?
¿Cómo tratas tú a los homosexuales, a los negros, a los amarillos, a las prostitutas, a los ladrones? ¿Cómo tratas a los demás? Nosotros como iglesia, entonces las iglesias se han convertido en un culto de un grupo de personas que no aceptan a las otras personas, que odian a las otras personas, pero tampoco quieren que ellos lleguen acá. Hace muchísimos años, recién plantamos esta iglesia. Nunca voy a olvidar lo que sucedió. Estábamos ahí reunidos, éramos como 100 personas. En una esquina, no estábamos en este edificio, en una esquina, allá bien atrás, en el rincón, se sentó una muchacha con el pelo rojo, y tenía el pelo rojo y tenía una cantidad de aretes y candongas y todo eso por toda la cara, y tatuajes y todo. Y eso, la iglesia prácticamente quedó como, nadie se acercó a ella. Cuando se acabó el servicio, traté de acercarme a ella y ya muy tarde. ¿Quién sabe si algún día ella vuelva a una iglesia? Pero si ella entró a una iglesia, estoy seguro que estaba buscando a alguien, algo. No lo encontró. Gracias a Dios esa iglesia ya desapareció, nosotros somos una iglesia completamente diferente. Pero esas son las buenas nuevas. Entonces no podemos seguir tratando el evangelio como algo que escoge lo que te convenga. Como cuando uno va a orar, voy a escoger los salmos, porque ahí están las promesas, ahí están las buenas noticias, entonces escojo los salmos. No, así no se trata el evangelio. Porque en el momento en que hagamos eso, las buenas nuevas dejan de ser buenas nuevas. Yo escojo lo que me parece. Eso es como cuando uno va a un restaurante buffet. Uno escoge lo que uno quiere comer. Pero cuando yo le digo a mis hijos, pero cuando nos invitan a una casa, ustedes no escogen, no vayan a hacer eso. No van a hacer pasar por la vergüenza de que ustedes escogen qué comen y qué no comen. Lo que está servido en el plato, ni siquiera pregunten qué es eso. Comen. Porque es una bendición de Dios. Así es la palabra de Dios. Todo es bueno. Nos alimentamos de ello. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo es este. En el Museo de la Biblia en Washington, y precisamente esta es la Biblia, existe una Biblia que se llama la Biblia del Esclavo. La Biblia del Esclavo resulta que entonces fue un libro que sacaron en 1807. Menos mal la anoté aquí porque ustedes saben cómo es mi memoria. En 1807 sacaron la Biblia del Esclavo en Londres. ¿Por qué sacaron esta Biblia? Porque ellos querían, los que sacaron esta Biblia, que los esclavos aprendieran a leer. No fue no fue nada diferente, sino para enseñarles a leer es mejor que aprendan algo bueno. Pero entonces, si nosotros les vamos a enseñar a leer para que aprendan algo bueno y aprendan a leer, tenemos que quitar unos cuantos versículos y capítulos de la Biblia. Removieron cualquier parte que pudiera suprimir la legitimidad del esclavismo. Las quitaron. Éxodos, por ejemplo, Éxodo, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, quitemos eso, porque ¿no? José, quitemos eso, imagínense. Josué, no, quitemos Josué también, no es que lo vendieron como esclavo y pasó, no, quitemos eso. Borraron, por ejemplo, este versículo. En Gálatas 3:28, donde dice, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes, está hablando de nosotros, todos ustedes somos uno solo en Cristo Jesús. Eso es lo que somos delante de Dios, su creación. No somos sus hijos, porque la palabra dice claramente que los hijos somos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque aquellos que le aceptaron les dio la potestad de ser llamados hijos. O sea, ese cuento de que no todos somos hijos de Dios, no es así, no es así. Quitaron este versículo y quitaron una cantidad de libros de la Biblia. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que si mi versión de las buenas nuevas no es para judíos, para griegos, para esclavos, para libres, para hombres, para mujeres, para homosexuales, para santos, para pecadores, para las prostitutas, para los ladrones, si esa es mi versión de las buenas nuevas, pues no son las buenas nuevas. Así es sencillo. Y la iglesia entonces no está haciendo lo que debería hacer. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué acerca de mí? Porque eso es lo que estamos viendo. ¿Y yo qué? ¿Qué acerca de mí? ¿Por qué pregunto eso? ¿Soy buenas noticias? ¿Salgo a la calle a juzgar cómo están vestidos? ¿Salgo a la calle a juzgar si fuman o no fuman? Si entra aquí un fumador
entonces le va a decir inmediatamente, bueno, aquí adentro no puede fumar. Pero entonces apague ese cigarrillo que se va a morir, se va para el mismísimo. ¿Saben qué? Gracias a Dios entró el fumador. Gracias a Dios entró el alcohólico, gracias a Dios entró el drogadicto, gracias a Dios entran a una iglesia ustedes y nosotros y los que están afuera, porque nosotros estábamos ahí, pero parece que se nos olvida. ¿Qué acerca de mí? Si dices ser un seguidor de Jesús, eres buenas noticias para todo el mundo, como dice el Evangelio, buenas, de gran regocijo para todo el mundo. ¿Eres o solo para cierto grupo de personas? ¿Solo para las personas que me gustan? ¿Solo para las personas que me aman? ¿Qué acerca de los que no me aman? ¿Qué acerca de los que me odian? ¿Qué acerca de mis enemigos? Porque si lleváramos las buenas nuevas, las originales, la Biblia sin arrancarle páginas, sin borrarle versículos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país sería diferente. Y precisamente por eso no es diferente. Y por eso esta iglesia es diferente. Y por eso esta iglesia es tan atacada. Que nosotros no manchamos las buenas nuevas. Sería muy fácil pararse aquí y cambiar algunas cositas para que todo el mundo saliera feliz, dando una cantidad de dinero. Pero las cosas no son así. Y Jesucristo lo dijo mucho mejor de lo que lo acabo de decir. ¿Saben qué dijo Jesucristo? Que en la forma de tratar nosotros a los demás, la forma de amarnos unos a otros, por eso seremos conocidos como hijos de Dios. Amén, iglesia. Y esas sí son buenas nuevas. Y Jesucristo lo dijo así. Entonces cada generación de seguidores de Cristo, no estoy hablando de cristianos, creo que cristianos ahorita son billones en todo el mundo. Estoy hablando de seguidores de Jesucristo, seguidores tomados de la mano de Jesucristo, caminando con Él todos los días. No solo los días que nos convienen o los días que necesitamos algo, todos los días. Nuestra responsabilidad como seguidores de Jesucristo es asegurarnos de mostrar las buenas nuevas. Aquí no las tienen, nosotros ya las tenemos. Ya las sabemos, las tenemos. Jesús lo dijo, Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros estamos llamados a eso. No hacernos llamar cristianos, a mostrar el amor de Cristo a todo el mundo. Hay una gran diferencia. En Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos. Eso es lo que dice Jesús. Para eso vino a nacer, para mostrarnos cómo se hace. No lo estaban escupiendo, no lo estaban abofeteando, no lo estaban golpeando, no lo crucificaron y no musitó palabra, no dijo nada para defenderse. Hagan mostrar delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros estamos llamados, ese es el Evangelio. Eso es lo que estábamos celebrando en esta Navidad. No un niño, un muñeco de estos por decoración, bonito, lindo. Pero esto no es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando esas buenas nuevas. Amor. Amor. Somos la luz de este mundo en tinieblas. Somos la luz de este mundo que odia. Somos la luz de este mundo que está buscando más plata, más dinero, más poder, más. Veamos a lo que está pasando en la política, todo el mundo. Más. Matemos niños, hagamos más dinero a través de los abortos, más. Somos la luz de todo el mundo, no de algunos. Entonces nuestra responsabilidad es la de personificar las buenas nuevas, hacer realidad esas buenas nuevas. Pablo, el apóstol Pablo, él era de pronto lo que muchas iglesias son ahora, jueces. Juzgan y verdugos. Y en eso se convierten las iglesias hoy, en jueces y verdugos. Eso era Pablo. Él juzgaba y él de una vez los iba asesinando. ¿Por qué? Porque su religión le decía, esto es lo que usted tiene que hacer. Pero un día se encuentra en el camino de Damasco, en Hechos capítulo 9, se encuentra con Jesucristo, cara a cara. Jesucristo resucitado, ¿por qué me persigues?
La vida de Pablo fue transformada inmediatamente con solo ese encuentro con el Señor. Y él escribió el libro de Filipenses. Pero antes de que vayamos lo que él escribió en el libro de Filipenses, quiero que pensemos en esto. Cuando vayamos leyendo ese libro, no el libro de Filipenses, unos versículos del libro de Filipenses, pensemos en esto. ¿Qué pasaría en nuestro mundo si cada cristiano del mundo hiciera esto en comunidades? ¿Qué pasaría si mi padre hiciera esto, si mi madre hiciera esto, si mis hijos hicieran esto, si mi esposa hiciera esto, si mi esposo hiciera esto? ¿Qué pasaría realmente en un mundo donde cada uno de nosotros hiciéramos esto? Y en Filipenses 2:1 dice lo siguiente. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, ojo con esto, si realmente estamos unidos con Cristo, algún consuelo en su amor, ahí es donde depositamos toda nuestra esperanza, lo que realmente somos. Algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Eso es lo que somos aquí en la Iglesia de la Esperanza. Y las personas que nos siguen en muchas partes del mundo, gracias a Dios. ¿Qué pasa con eso? Dice, llénense de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Por eso me encanta esta iglesia. Porque sé que sí somos así, porque mantener la unión de la iglesia es importante. Si nosotros hablamos algo mal de alguien de aquí de la iglesia, es mejor vayan y toquen la puerta de esa persona y díganselo. Ni siquiera me vengan a decir a mí. ¿Saben por qué? Porque primero, eso no va conmigo. La palabra de Dios dice, si tienes algo con tu hermano, ve y dile. No dice, ve y dile al pastor. No dice absolutamente nada de eso. ¿Tienes algo? Ve y díselo. Eso es lo que hace una iglesia fuerte. Pablo te está diciendo, quiero que vean algo único en la forma en que se tratan unos a otros. Porque esto no sucede afuera. Afuera todo el mundo está buscando lo suyo. Aquí en la iglesia de la Esperanza, se supone que aquí todos estamos buscando que el evangelio sea proclamado a las naciones. Que seamos instrumentos del amor de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir específicamente? Miren en el verso 3, dice, no hagan nada. No dice no hagan algunas cosas, dice no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Aquí absolutamente nadie, y mucho menos yo. Se supone que en el cristianismo el liderazgo es completamente diferente a como se ve en el mundo. En el mundo se ve como una pirámide. Aquí está el líder, todos le sirven. En el cristianismo es como nos enseñó Jesucristo. Aquí está Jesucristo, aquí está el líder y le tiene que servir a todos. Por eso soy pastor. Porque debo y tengo que servirles a ustedes. Y trato de hacerlo. Aquí yo no trato de imponerme, porque esa no es la razón del cristianismo. Hasta ahí, ¿no les gustaría trabajar para alguien así? ¿No les gustaría vivir con alguien así? ¿Su esposo, su esposa? ¿No les gustaría que sus hijos hicieran eso? Que no tuviera uno que decirles, limpia tu cuarto. ¿Por qué no? Porque ya lo limpiaron, porque saben que es para el bien de la casa, del papá, de la mamá, de los hermanos. ¿No les hubiera gustado que sus padres hubieran sido así? ¿No les hubiera gustado que sus hijos hubieran sido así? Y sigue diciendo, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La pirámide de la que les estaba hablando. Tengo que servir, debo servirles, debo mostrarles. No porque ellos sean más valiosos, pero porque esta es la forma en que Dios nos ve. Nosotros no somos más valiosos que Dios, pero es la forma en que Él nos ve. ¿Por qué yo tendría que hacer algo así? Porque ese es el centro del evangelio, ese es el centro de las buenas nuevas. Ahí es donde se generan todas las buenas nuevas. Porque eres tan valioso para Dios que permitió que su Hijo muriera en la cruz por ti y por mí, en esa forma tan horrible en la que murió. Y esas son las buenas nuevas. Ese es el buen mensaje. Eso era lo que estábamos celebrando antes de ayer. Sí. Quiero que vivan sus vidas de tal manera que tú hagas por los demás lo mismo que hizo Dios a través de Jesucristo. Esa es la Navidad. Esas son las buenas nuevas. Y eso es bueno. Y cuando la gente vea que eso sucede, ellos dirán, eso es bueno, yo quiero ser parte de eso.
Eso, yo sí quiero ser parte de eso. ¿Qué tal si todo eso fuera verdad? ¿Qué tal si esto caracterizara realmente el comportamiento de un seguidor de Cristo? No de un cristiano, vuelvo a decirlo, no de un cristiano, de un seguidor de Cristo. ¿Qué tal que esto fuera la característica de un seguidor de Cristo? Miren el verso 4 que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En el mundo no es así. Cuando digo en el mundo, mucha gente que nos ve que ni siquiera conocen esta terminología cristiana. Afuera de la iglesia no se ve esto. Afuera de la iglesia lo que se ve es la gente queriendo más, queriendo pasar por encima de los demás, queriendo ser más. Pero Cristo lo que hizo fue eso. Nunca buscó su propio interés. Y la esencia del evangelio es que Dios te puso a ti primero. Esa es la esencia. A ti y a mí nos puso primero. Para que aprendiéramos cómo tratar a los demás. A todos los demás. A los que se lo merecen y a los que no se lo merecen. A los que nos odian. Y no termina ahí, sino empieza a explicar. ¿Cómo se hace eso? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Actitud. Los actos de nosotros deben ser como los de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos. ¿En dónde? En nuestras relaciones con nuestra esposa, por ejemplo, que eso no es fácil. Pues con quien vive uno todos los días. Y que a veces uno se despierta y uno dice, ay, ya hizo el desayuno fijo que a mí no me gusta. Dejó quemar los frijoles. O sea, me escondió las galletas. Y uno dice, pues sí, es con la gente, primero es con los de la casa, porque ahí es donde se ve. Primero con los de la casa, no es que uno afuera, ay, ese tipo es un amor de persona. Ese tipo no pelea con nadie. Eso es un amor, eso es una sonrisa para todos, qué cosa tan hermosa. Y cuando llega a la casa, golpea la puerta, golpea al perro, le pega una patada al perro, entra y le grita a la mujer y le grita a los hijos. Y no, eso no es así. Eso no es así. Primero en la casa. Y esas son las buenas nuevas. Es un nuevo sistema de valores que fue presentado al mundo cuando un bebé nació en un pesebre y fue tan impresionante que el rey Herodes le tenía miedo a solo la historia, porque nunca lo conoció, solo la historia de lo que estaba pasando, ya le tenía pavor a eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, el verso 6. Quien siendo por naturaleza de Dios, está hablando de Jesucristo, quien siendo es Dios. Este hombre llamado Jesús era Dios. Pedro y sus apóstoles caminaron con él. Miren, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Pedro y sus apóstoles caminaron con él. Cuando lo escuchaban, estaban escuchando la palabra de Dios directamente. Cuando lo veían, veían a Dios personalmente. Cuando lo abrazaban, estaban abrazando a Dios. Ese pasaje de Juan, cuando dice que Juan colocó su cabeza en el pecho de Dios, escuchando el corazón de Dios. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos caminaron con él. Santiago, su hermano, eso no debió haber sido fácil. Ustedes se imaginan ser uno hermano de uno que siempre tendió la cama, siempre lavó los platos, siempre obedeció a los papás, siempre decía, sí señora, no señor. Sí, mami, con mucho gusto. Su merced, ¿qué más que desea? Uno como hermano, uno dice, no, lo casco. Me hace quedar mal. Cada vez que donde yo diga algo, me hace quedar mal. Pero Santiago, cuando lo ve resucitado, dice, mi Señor y mi Salvador. Wow. ¿Qué hizo? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si Él es Dios, Él podía hacer todo lo que Él hubiera querido. Él hubiera podido simplemente con un puñado de ángeles atacar de una vez el imperio romano y ser el gobernante de todo el mundo. No lo hizo. No consideró eso. ¿Qué es lo que realmente celebramos en esta Navidad? Que ese hombre, siendo Dios, nunca jugó esa carta a su favor, nunca utilizó su poder para conseguir algo para sí mismo. Todo lo hizo para los demás. Y eso sería algo que cambiaría nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestra comunidad y este país, si realmente hiciéramos eso. Ahora, la pregunta es esta: ¿les parece hasta ahí el mensaje de Jesús bueno? Amén. ¿Les parece que son buenas nuevas? Amén. Esas sí son buenas nuevas. Que Dios vino al mundo para nivelar su poder y su influencia en favor de aquellos que no lo tienen, nosotros. Ese es el Padre que hubiéramos querido tener.
Ese es el jefe, es el maestro, es la esposa, es el esposo que nosotros quisiéramos tener. Pero no termina ahí. En el verso 7 dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Él lo que hacía era servir, no como amo, no como rey, siendo el rey de reyes. No lo hizo como siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se rebajó siendo Dios. Nació en un pesebre, entre animales malolientos. Estoy seguro que no lavaron a los animalitos entonces porque viene el rey de reyes, no. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló completamente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sé que estamos celebrando la Navidad, pero esto es algo que nunca había dicho en la iglesia. La razón por la cual esta historia es tan fascinante es la siguiente. La cruz. Nadie se inventaría algo tan ilógico como esto. No, ahí sigue. Esto sigue. El momento en que nuestro Dios ha sido más glorificado es en el momento de la cruz. Y les voy a decir por qué. ¿Cuál era la meta de la crucifixión? ¿Por qué era que crucificaban a las personas? Porque la meta de la crucifixión era tan horrible que esta era la meta. Sus amigos jamás hubieran dicho que le conocieron. Esa persona en la cruz, yo no lo conocí. Y vemos que los apóstoles corrieron. Tu familia te hubiera repudiado. Nadie hubiera dicho: ese es mi hijo, esa es mi hija, ese es mi tío. No. Nadie quisiera saber dónde te hubieran enterrado. Ni siquiera eso. Lo bajaban de ahí, bótenlo, quémenlo, hagan lo que quieran, pero nadie quiere ir a visitar esa tumba. Era como que jamás hubieras existido. Y ese fue el final, el propósito que tu Salvador, que mi Salvador, nuestro Rey, escogió por amor a nosotros. Esto no tiene sentido. No tiene sentido y por eso es locura para muchas personas. Pero por eso creo más en esto. ¿Es el cristianismo bueno? ¿Son buenas nuevas? Para mí sí. Yo no sé ustedes, pero ¿cómo lo ven hasta ahí? Son buenas nuevas. El Rey de Reyes vino a cambiarlo todo y nos invita a seguirle. Eso es lo que hace el Rey. El Señor de señores nos dice: síganme. Y nos sigue diciendo, dice en Filipenses 2, 14, 15, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Dejemos de quejarnos. Ay, es que toca levantarse un domingo temprano. Ay, no, miren, ¿saben qué? Un seguidor de Cristo no le toca hacer nada. Un seguidor de Cristo lo hace por amor. Un seguidor de Cristo coge su agenda y marca perfectamente: estos días estoy ocupado. Se los dedico a mi Dios, a mi Salvador. Pero es que el paseo está bueno. Vayan. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Eso éramos nosotros. No podemos decir: uy, sí, esos torcidos, esos depravados. Es que estábamos ahí. Y si no, recuerden, yo recuerdo y me duele. Yo recuerdo y me duele todo el daño que le hice a mis padres. Yo recuerdo y me duele todavía, y le tuve que pedir perdón a mi esposa cuando la conocí de mi pasado. Le dije: yo no llegué puro a ti y lo siento. Lo siento, amor. Perdóname. Intachables, puros. ¿Qué significa? ¿Que después cuando aceptamos a Jesucristo nosotros somos puros e intachables? No. ¿Saben qué? Significa que ya no nos pueden estar señalando, porque sabemos que cuando la hacemos, inmediatamente vamos y le pedimos perdón. Te grité, perdóname, mi amor, lo siento. Entonces, antes de que llegue la mamá a decirle: ¿usted por qué le gritó a la niña? Ya le pedí perdón. Yo me arrepentí y le pedí perdón. Ya no le puedo decir nada. Así es con Dios. Ya no me pueden decir nada porque yo arreglé las cosas con papá Dios y con la persona que ofendí. De eso se trata esto. No es que somos tan puros, tan intachables, que mírenme a mí cómo me he visto. Para que miráramos a eso, es cómo se visten de feo. No es que nadie la llamó a eso. Si hacemos esto, miren lo que pasará en el mundo entero. Y dice en Filipenses 2:15, en ella
Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Cuál es ella? La voy a recoger atrás. En medio de una generación torcida y depravada. En medio de una generación torcida y depravada, nosotros estamos llamados a brillar. No sé si ustedes alguna vez han estado en el campo realmente, donde casi no hay luces de la ciudad, donde no hay nubes y donde en la noche lo único que se ve son esas estrellas. No se necesita ni siquiera linterna, no se necesita nada, ilumina completamente. Dios nos está diciendo, ese es el evangelio, eso es una iglesia. ¿Haciendo qué? Manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? El evangelio. Lo que estábamos celebrando, las buenas nuevas de gran regocijo para toda la humanidad. Eso es lo que le estamos celebrando. No estamos celebrando un acontecimiento cultural. La iglesia se ha convertido en eso, en algo cultural. Vístanse como yo, caminen como yo, hablen como yo. ¿Por qué no más bien buscamos qué dice la palabra? Seamos dignos. Porque en el momento en que yo digo, vístanse como yo, hablen como yo, tomen como yo, estoy cambiando el evangelio. Y son buenas nuevas, de gran regocijo para toda la humanidad. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta tu palabra. Gracias porque nos estás llamando a ser luz entre las tinieblas, estrellas que brillan en la oscuridad. Así como lo hizo tu Hijo Cristo Jesús, así como lo hicieron los apóstoles después de que aceptaron a tu Hijo Cristo Jesús y aceptaron también su Santo Espíritu. Nosotros tenemos tu Espíritu, ayúdanos a salir, Señor, de estas cuatro paredes, Padre Celestial. Ayúdanos a mostrarle a los demás que son amados por ti, que son escogidos por ti, que son especiales por ti, Señor, y para ti. Ayúdanos a mostrar que nosotros no estamos llamados a enjuiciar absolutamente a nadie, porque tú no lo has hecho con nosotros, Padre amado. Al contrario, tú nos has dado de tu gracia. Y como le dijiste a Pablo, bástame tu gracia. Basta tu gracia, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias porque hemos celebrado una vez más el nacimiento, el acontecimiento más importante de la humanidad. Que tú viniste aquí a rescatarnos en forma de un bebé, en forma de un hombre que nada tomó para sí, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y espero que tengan un bello año.